Claro, aquí tienes la primera parte de la traducción al español de la novela, siguiendo todas las reglas y estilos solicitados. Carlos, proveniente de una familia humilde, no solo tenía que trabajar durante el día como tutor privado del joven señor Víctor. Por las noches, además, debía bailar en el club nocturno La Comuna. Cierto día, justo después de llegar de la casa de Víctor para su turno de baile en el club, y tras terminar 2 actuaciones, me disponía a descansar cuando, al darme la vuelta, me encontré con un rostro sonriente y malicioso. Víctor cerró la puerta con llave y se acercó a mí. Sus dedos fríos rozaron mi cintura. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Eres mejor bailarín que todos esos omegas, profesor. ¿Tú, qué quieres hacer? Seguro que no quieres que tus compañeros sepan que trabajas bailando aquí, ¿verdad, profesor? En un momento de confusión, creí percibir el aroma de las feromonas de un alfa. Le pregunté, perplejo, ¿cuál era el aroma de sus feromonas? El alfa, Víctor, se quedó un momento paralizado, luego soltó una risa leve. Parece que tenemos una compatibilidad muy alta, profesor. ¿Qué le parece si le ayudo a redimirse? 1. Carlitos, cada vez hay más gente a la que le gustas, ¿de verdad no te planteas ampliar tu horario? Recibí mi salario de este mes del dueño del club, lo conté y solo entonces pude respirar aliviado. Finalmente tenía suficiente para los gastos de mi hermana y míos para este mes. Metí el sobre en mi mochila y luego levanté la vista para mirar al dueño del club, La Comuna. Negué con la cabeza con firmeza. No, jefe, ya sabe que todavía soy estudiante. Si no fuera por mis dificultades económicas, no habría elegido trabajar aquí. Además, así como estoy ahora ya está bien. El dueño suspiró, quiso decir algo más, pero finalmente también negó con la cabeza. Hizo un gesto con la mano y me dejó ir. Al salir del backstage, ya me había puesto mi propia ropa. Nadie podría haber imaginado que quien acababa de moverse con tanto esfuerzo en el escenario, contoneando la cintura para atraer clientes, era yo. Una vez fuera del bullicioso bar, me froté las orejas, que me zumbaban ligeramente. 2. Realmente no podía entender por qué les gustaba un lugar así. Era tan ruidoso y el ambiente no era bueno. La música sonaba tan fuerte que parecía a punto de reventar los tímpanos. Pero, solo si ellos venían, yo podía ganar dinero. Así que, en realidad, deseaba que vinieran más. Al menos hasta que superara esta etapa universitaria, una vez que me graduara y encontrara un trabajo formal, todo mejoraría. El bar donde trabajaba no discriminaba entre alfa, beta u omega, sin importar cuál fuera tu segundo género, podías entrar. Pero antes de entrar, los alfa y omega debían aplicarse sus supresores, los beta no era necesario. Después de todo, los beta no pueden oler las feromonas, ni tienenlas, por lo que no causan un impacto significativo. Esa era también la razón por la que yo podía entrar. Si un omega bailaba, bajo un trabajo de alta intensidad, era probable que sus feromonas se filtraran un poco. Con tantos alfa en el bar, si un omega liberaba su aroma, todos los alfa presentes podrían agitarse. Por eso, los beta eran una mejor opción en ese aspecto. Pero lo más importante era saber bailar bien. En esencia, nuestra función era atraer la llegada de clientes. Así que entre mis compañeros había omega y también alfa. Yo era uno de los 2 únicos beta. Al salir por la puerta principal del bar, me abrigué mejor con mi chaqueta y me dirigí hacia la universidad. De repente, mi móvil sonó en el bolsillo. No eran muchos los que me enviaban mensajes, aparte de mi hermana. Era la familia para la que trabajaba como tutor. Lo saqué y miré. Efectivamente, era un mensaje de la familia para la que trabajaba como tutor. Señora Martínez, profesor Carlos, el semestre pasado, gracias a sus tutorías, las notas de nuestro hijo mejoraron considerablemente. Aunque ya ha terminado la selectividad, todavía tiene algunas debilidades en idiomas extranjeros. 3. Señora Martínez, así que este semestre nos gustaría seguir contando con usted para que le dé clases de refuerzo 3 días a la semana. ¿Tendría tiempo? El primer semestre del año, acepté un trabajo de tutor de inglés para un estudiante de selectividad. Aunque iba pocas horas a la semana, el pago era especialmente generoso. Además, yo tampoco tenía mucho que hacer, así que acepté. Fue cuando fui que me enteré de que sería el tutor privado de un joven alfa de la alta sociedad. Las primeras clases fueron muy difíciles, pero luego el chico se volvió más obediente. Solo que después del examen de acceso a la universidad, ya no supe más de él. Supe que le había ido muy bien en los exámenes. No defraudó todos mis esfuerzos anteriores. Justo este semestre estaba pensando en buscar otro trabajo de tutoría, y de repente, ahí estaba la oferta. Inmediatamente respondí que sí tenía tiempo. Pero, ¿el joven Víctor no se ha ido a estudiar a otro lugar? ¿Las clases no le afectarán? Señora Martínez, no hay problema, casualmente ingresó en su misma universidad, así que ahora es su compañero menor, ¿sabe? Entonces, empecemos la próxima semana, luego le envío los horarios. De acuerdo. No me esperaba que ese chico hubiera ingresado en nuestra universidad. Recordé que entonces me dijo, que aunque se fuera al extranjero, no iría a la misma universidad que yo. Y al final,
Solté un leve «JE». Luego apreté el paso hacia la universidad. Llegó el día acordado. Tomé el autobús solo hacia la casa de la familia Romero. Conocía bien este camino. El semestre pasado lo recorría 4 veces por semana. Este semestre era un poco menos, solo 3 veces. Al llegar a la puerta principal, llamé como siempre. Esperé unos 2 minutos. La puerta fue abierta con brusquedad desde dentro. Era evidente que el joven Alfa acababa de despertarse, y todo él transmitía una sensación de fastidio. Ni siquiera me miró, se dirigió directamente a la nevera. Sacó una botella de agua mineral sin ningún cuidado. ¿No te di ya la contraseña? Abrir la puerta así de golpe es de mala educación. Además, ¿no estabas tú en casa? Víctor Romero bebió la mitad de la botella de agua y luego se acercó a mí. Probablemente se había quedado despierto hasta tarde anoche, porque hasta sus párpados con forma de dobleces parecían menos marcados. Pero ese aire de chico malo que desprendía era igual al de hace unos meses. De repente, Víctor estiró el brazo y con el agua fría, tocó mi cuello. El frío hizo que me estremeciera por completo. Mi voz se volvió estricta. Víctor Romero, ya te oí, ya te oí. Solo quería refrescarte un poco, profesor Carlos, por haber venido desde tan lejos y con el calor que hace hoy. ¿Eso era refrescarme? Era querer congelarme. Profesor Carlos, ¿cómo es que eres tan débil como un omega? Tu cuerpo también es igual de flexible, y además, en pleno verano, ¿no sudas nada? Víctor se acercó más, como si quisiera ver claramente si había sudor en mi cuello. Esa distancia me hizo sentir muy inseguro, así que directamente aumenté el espacio entre nosotros. Y luego dije, ¿cómo voy a ser un omega? Si ni siquiera tengo glándula. Víctor, apoyándose perezosamente en el borde del sofá, al oír mis palabras, se enderezó. Luego, con expresión de querer confirmarlo, se acercó. ¿De verdad no la tienes? Déjame ver, antes no me había fijado bien. Aunque no tengo glándula, un gesto tan íntimo. No es algo que deba ocurrir entre un alfa y un beta, ¿verdad? Como si estuviera ante un enemigo, me agarré del cuello de la camisa y retrocedí, sin querer que Víctor me atrapara. Pero él también parecía empeñado. El alfa, con movimientos rápidos, me agarró de la muñeca antes de que pudiera escapar. Me jaló con fuerza hacia él. ¡Qué cruel eres, profesor Carlos! En todos estos meses no me has enviado ni un solo mensaje. 5. Me quedé paralizado un momento, pero rápidamente encontré una razón. Mi trabajo ya había terminado, no había problema en no contactarte. Y tú tampoco me enviaste ningún mensaje. Dicho sea de paso, como si solo yo fuera el que no le había escrito. O sea, ¿para ti solo soy un trabajo? Me quedé callado, sin decir ni una palabra. Después de unos meses de trato, ya conocía su carácter. En momentos así, lo mejor era no decir nada. Porque, sin importar lo que dijera, él siempre encontraba una forma de llevarme la contraseña. Así que mejor me callaba. Como era de esperar, Víctor pronto soltó mi muñeca. Bien, bien, profesor Carlos, he sobrepasado mis límites, ¿verdad? Subamos a dar la clase. Después de que Víctor subiera las escaleras, yo respiré aliviado, luego recogí mi mochila y lo seguí. Pero al pasar por la biblioteca no lo vi. Al volverme, vi a Víctor de pie frente a la puerta de su habitación, mirándome. ¿No damos clase en la biblioteca? Víctor soltó una risa burlona. La puerta de la biblioteca se ha estropeado, no se puede abrir, así que la clase será en mi habitación. Ah, ¿y no podemos bajar? Como no hay nadie en casa, en la sala también se puede. Lo siento, profesor Carlos, si doy clase fuera de aquí no me puedo concentrar. Solo puedo prestar atención si es en mi habitación. ¿O es que el profesor Carlos tiene tanto miedo de estar a solas conmigo en una habitación? De acuerdo, admito que la provocación infantil de un alfa realmente me afectó. Ajusté las tiras de mi mochila, me enderecé y caminé hacia donde estaba Víctor. 6. ¿Quién dice que tengo miedo? ¿Cómo iba a tener miedo? Total, no te atreverías a hacerme nada. Eso dije, pero en el instante en que él cerró la puerta, no pude evitar sentir pánico. Me levanté de un salto y pregunté, ¿para qué cierras la puerta? No es nada, tengo la costumbre de cerrar la puerta durante las clases. ¿Por qué reaccionas así, profesor Carlos? ¿No acabas de decir que, total, yo no me atrevería a hacerte nada? Yo, terco como una mula, insistí. Sí, total, no te atreves a hacerme nada. Rápido, siéntate aquí, que voy a empezar con la clase. Luego tengo más cosas que hacer. Víctor se acercó y, al oír lo que dije, su mirada cambió. Pero pronto volvió a la normalidad, y preguntó como sin querer, ¿qué piensas hacer luego? Estuve a punto de hablar de mi otro trabajo, pero rápidamente me mordí la lengua. Saqué los materiales preparados. Eso no es asunto tuyo, son mis cosas personales. ¿No irás a tener una cita, profesor Carlos? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Es un alfa, un beta o un omega? Hoy Víctor hablaba mucho más de lo normal. Si seguía así, sentía que hasta mi información más personal acabaría saliendo. No es asunto tuyo. Presta atención a la clase. La verdad era que, en la especialidad de Víctor, el inglés no ocupaba un lugar muy importante,
pero su madre quería que aprobara los exámenes de cuarto y sexto nivel lo antes posible, y, según su nivel de inglés, tal vez le costara un poco, así que más valía que el pájaro volara temprano, antes de que siquiera abrieran las inscripciones para los exámenes de nivel, ya empezara a estudiar. Solo podía decir, con padres que tienen esa mentalidad, ¿cómo no iba a tener éxito en lo que se propusiera? Víctor estaba bastante concentrado en clase, no sé si comparado con cuando lo conocí. Me ahorró muchos quebraderos de cabeza. 7. Al principio, estaba tan enfadado con el que casi termino en el hospital. Ahora, mirando atrás, era como superar montañas tras montañas. Profesor Carlos, si me sigues mirando así, voy a pensar de verdad que te has enamorado de mí. Inmediatamente reaccioné. ¿Qué va? ¿Por qué no? ¿Acaso no soy guapo? ¿No tengo encanto? ¿No soy lo suficientemente rico? Detesto a los que presumen, y más aún a los que tienen razones para hacerlo. Di una palmada en la cabeza del alfa. ¿Quién te enseña una día es tu padre para siempre? ¿Quieres salir con tu propio padre? Admito que mis palabras fueron un poco toscas, pero la razón era esa. Solo que, después de decirlo, me arrepentí. Una frase tan rebelde y falta de respeto, solo se me podía haber ocurrido en un momento de confusión mental. Ahora, ya consciente, me arrepentí profundamente. Retiré la mano con vergüenza y me reí disculpándome. Lo siento, no era mi intención. La cara de Víctor se ensombreció, justo cuando me preocupaba que en el siguiente momento fuera a bofetearme. Él, en cambio, sonrió. Tiene razón el profesor Carlos. Solo espero que no te arrepientas en el futuro de lo que has dicho hoy. Para el futuro, nada. Ya me estoy arrepintiendo. Pero parece que Víctor no tomó el asunto muy a pecho. Después, siguió estudiando como si nada, hasta que terminaron las horas de clase de hoy. Pero más adelante yo ya no podía concentrarme. Lo que había dicho mal no paraba de dar vueltas en mi mente. Al irme, todavía me disculpé con él una vez más. Víctor me miró con una sonrisa suave. Si el profesor Carlos se siente tan culpable, ¿qué tal si se entrega a mí? Podría pagar con su persona. 8. Las palabras de Víctor me dejaron con la cara roja, sin poder hablar. Durante un buen rato no pude decir ni una palabra, hasta que al final fue él mismo quien sacó el tema. Bueno, mira cómo te asustas, era una broma. Vete ya, que si llegas tarde perderás el autobús y tendrás que volver a buscarme a mí. Para entonces, sí que tendrás que pagar con tu persona. Eso sí que no. Así que rápidamente me puse la mochila y me fui. Pero hasta llegar a la esquina, sentía una mirada intensa detrás de mí, solo que no paraba de repetirme que era mi imaginación, que no me podía dar la vuelta a mirar, hasta que dejé atrás la esquina, y por fin me tranquilicé. Al llegar a la parada del autobús, no me dirigí directamente a mi universidad, sino que fui a un bar cerca de la otra universidad. Era un compromiso de bailar 10 veces al mes, la distribución dependía de cómo el jefe organizara los horarios, pero generalmente no se solapaba con mis clases nocturnas. Ahora que había aceptado el trabajo de tutor con Víctor, tenía que ver cómo organizarme para no tener que ir tan apurado. Antes de entrar, no paraba de darle vueltas al asunto, pero una vez dentro, se me olvidó por completo, sobre todo porque ocurrió algo aterrador, y era que creí haber visto a Víctor en el bar. Solo fue un vistazo, no estaba seguro de si realmente era él. Pero con eso fue suficiente para que me entrara el pánico. Después de todo, era Víctor. Si realmente se enteraba de que yo bailaba aquí, no quería ni imaginar lo que podría pasar. Así que, hasta el final, mi mente seguía un poco aturdida. Y también se me olvidó preguntar lo de los turnos. Antes de irme, revisé bien el bar, pero no volví a ver la figura de Víctor. De vuelta en la universidad. Anda, ya ha vuelto nuestro ocupado de atender a su sugar daddy. 9. Esas palabras cargadas de sarcasmo me hicieron fruncir el ceño. Las residencias de la universidad se asignaban según el segundo género. Los beta vivíamos todos juntos. En realidad, para nosotros, los beta, que no tenemos feromonas ni podemos engendrar descendencia de buena estirpe, deberíamos ayudarnos mutuamente. Pero no sabía por qué me tenían tanta antipatía. Desde que me mudé, mostraron una gran hostilidad hacia mí. Aunque les dije que solo trabajaba fuera, ellos directamente no me creían. No solo eso, sino que inventaron rumores de que salía con un sugar daddy. No quería buscar problemas, así que actué como si no hubiera oído nada. Abrí la puerta y entré. Luego, silenciosamente, recogí mis cosas, fui a ducharme, lavarme y a la cama. Al cerrar la cortina de la cama, por fin pude respirar aliviado. Ese era mi espacio personal, pero la cortina no podía bloquear sus palabras. Así que me puse tapones en los oídos. Así ya no oía nada. Sin oír nada, podía dormir bien. Al día siguiente, cuando fui a clase, me fijé especialmente en la especialidad de Víctor. ¡Qué lejos! Era prácticamente imposible que nos cruzáramos. ¿Acaso el profesor Carlos está evaluando la posibilidad de que nos encontremos? La voz de Víctor sonó tan cerca de mi oído, que me sobresalté por completo, alejándome de un salto del mapa. Al girarme, vi que, sin saber cuándo, se había acercado por detrás de mí, y detrás de él había varios chicos. Al notar que mi mirada se posaba en ellos,
todos me saludaron con educación. 10. Al siguiente instante, mi vista fue bloqueada. Si no son más guapos que yo, ¿para qué los miras? Apreté los labios. ¿Qué haces aquí? La expresión de Víctor volvió a la normalidad. Se acercó sonriendo. Claro que porque te extrañaba, vine a probar suerte. Y mira qué coincidencia. A mí también me pareció una coincidencia. Pero ahora mismo tengo que ir a clase. Mejor búscame cuando tengas tiempo, te invito a comer. La siguiente clase no era de esas que permiten llegar tarde. Después de explicárselo a Víctor, me disponía a marcharme. Pero entonces, Víctor me agarró de la muñeca. No sé si fue mi imaginación. Sentí que sus dedos acariciaron ligeramente mi muñeca. ¿Se puede asistir como oyente? Digo, ¿a la clase del profesor Carlos se puede asistir como oyente? Yo también quiero escuchar su clase. Son temas de literatura. ¿Estás seguro de que quieres ir? Por supuesto, yo también tengo un alto nivel literario. Vamos, vamos, ¿no decías que la clase empieza pronto? Y así, empujado por él, me fui. Cuando llegamos al aula, por suerte todavía había sitios. Encontré un asiento en un rincón y lo metí allí. ¿Quién iba a decir que, al girarse la persona de delante, me entraron ganas de irme? De todas las personas, me tuve que topar con esos cotillas de mi residencia. No sabía si dirían algo que no debían, pero el profesor ya había llegado, y si quería cambiar de asiento, ya era demasiado tarde. No tuve más remedio que sentarme en silencio. Si luego oyes algo desagradable, haz como que no es nada. Víctor, apoyando la cabeza en la mano, me miró. Profesor Carlos, ¿me está poniendo sobre aviso para luego regañarme usted, o es solo un recordatorio? 11. Recibí una mirada de desaprobación del profesor. Rápidamente dije, como quieras, y, cabizbajo, me puse a sacar los libros. La clase transcurrió sin sobresaltos, al menos no me fijaron en mí ni me preguntaron. Justo cuando pensaba que todo terminaría de forma segura y sin problemas, la persona de delante se giró de repente hacia Víctor. Después de mirarnos a los dos, me lanzó una mirada llena de desdén, pero al mirar a Víctor cambió a una expresión aduladora. Oye, guapo, ¿qué relación tienes con Carlos? ¿Y a ti qué te importa? A mí, la verdad, no me importa. Pero te lo digo como consejo, él no es limpio. Si juntas con él, perderás tu estatus. ¿Yo? Claro, yo tengo mi estatus, y él el suyo. ¿Y por qué no puede juntar conmigo? Pero estas palabras solo me atrevía a decirlas para mis adentros. Realmente no me atrevía a decírselas directamente. Solo me limité a tirar suavemente del dobladillo de la camisa de Víctor. Quería llevármelo de allí. ¿Quién iba a imaginar que, en ese momento, Víctor no captó mi intención? ¿No es limpio? ¿A qué te refieres con que no es limpio? El beta me miró y soltó una risa burlona. Él, todas las noches, está fuera atendiendo a su sugar daddy. Todas las noches vuelve muy tarde, quién sabe si habrá. Oye, ¿qué haces? Víctor, de repente, le agarró del cuello de la camisa y lo levantó del asiento. ¿Tienes pruebas? ¿Acaso no lo ven todos que vuelve muy tarde cada noche? O sea, ¿que no tienes pruebas? Si no tienes pruebas, no hables sin saber. Si vuelvo a oír algo así, te las verás conmigo. 12. Víctor soltó su cuello, y, tomándome de la mano, se fue. Por suerte, ya era hora de que terminara la clase. Pero este chico parecía estar aún más enfadado que yo. Carlos, ¿podrías ser más firme la próxima vez? Si te difaman así, tú defiéndete. Al oír las palabras de preocupación de Víctor, me sentí reconfortado. Lo sé, pero son compañeros, y además de habitación, más vale evitar problemas que buscarlos. ¿Qué eso de evitar problemas? No me vengas con esas tonterías. Vale, vale, la próxima vez me defenderé. Esta vez, gracias. Las mejillas del joven se sonrojaron ligeramente, y desvió la vista con algo de vergüenza. Yo supe enseguida que era mentira. Si quisieras tener un sugar daddy, la primera opción sería yo. Víctor, ¿buscas que te pegue? Los días pasaban y yo cada vez equilibraba mejor mi tiempo entre los dos trabajos y los estudios. Pensé que así continuaría hasta mi graduación, pero no imaginaba que la tranquilidad siempre se ve alterada por lo inesperado. Nada más salir de casa de Víctor después de clase, recibí una llamada del dueño del bar, preguntándome si podía ir a cubrir a alguien. Resulta que ese día uno de los chicos se había puesto enfermo y no podía actuar. Miré la hora, si me daba prisa aún llegaba. Así que acepté, pero mientras me movía con esfuerzo en el escenario, de repente mis ojos se encontraron con una mirada serena pero cargada de corrientes ocultas. Me quedé paralizado por completo. Los movimientos de baile los hice solo por memoria muscular. El alto alfa atravesó la multitud paso a paso hasta plantarse frente a mí. Pero la actuación aún no había terminado, y yo no podía abandonar el escenario. El alfa se quedó a 1 metro de distancia, me miró un buen rato y finalmente esbozó una sonrisa, ladeando la cabeza. En ese entorno tan ruidoso, logré entender lo que decían sus labios. Dijo, «Profesor Carlos, te he pillado». Mi vida se había arruinado por completo. 13. No me esperaba en absoluto encontrarme con Víctor aquí. Menos aún imaginaba que, aun habiéndome cambiado de ropa,
llevando una máscara en la cara y actuando de manera muy diferente a mi comportamiento habitual. Él aún así me había reconocido. ¿Acaso me conocía también? No me atrevía a pensarlo, pero tampoco a admitir que era yo. Solo podía intentar esquivar su mirada, pero el alfa parecía tener los pies clavados en el suelo. No solo no se iba, sino que se quedó allí mirándome bailar, lo cual me generaba una gran presión. Pero no podía mostrarme débil, porque si lo hacía, probablemente él estaría aún más seguro de que era yo. Así que, en silencio, busqué a un compañero y cambié mi posición para bailar. Por suerte, esta vez Víctor no me siguió, y además, eché un vistazo a mi alrededor y parecía que ya se había ido. Así que quizás en realidad no me había reconocido. Aquella mirada y lo que dijo quizás solo fueron para probarme. Incluso esa frase pudo haberla dicho sin estar seguro de que era yo. Entonces, por fin, respiré aliviado. Y terminé de bailar el resto de la actuación. A las 10:30 de la noche, llegó mi hora de salir. Hoy contaba como horas extra, así que recibiría el doble de pago. Aunque el dueño me tenía mucha consideración, el dinero que me correspondía no podía faltar. Después de todo, me lo había ganado con mi esfuerzo. Hoy te has esforzado mucho. Si no hubiera sido por lo imprevisto de la situación, no se me habría ocurrido llamarte. Asentí, no pasa nada, justo hoy tenía tiempo. Si no hubiera podido, no habría aceptado. 14. La sonrisa del dueño se congeló, luego me dio una palmada en el hombro. Y dijo con una sonrisa resignada, chico, ¿qué carácter más firme tienes? Bueno, cámbiate rápido y vuelve a la universidad, que ya es tarde. Asentí, frotándome el cuello, me dirigí al vestuario. Me lo había torcido un poco al bailar. Vaya día lleno de desgracias. Casi me descubre Víctor, y ahora me tuerzo el cuello. Realmente era un día de mala suerte. Cuando volviera, iba a dormir bien, solo pensaba en eso. Mientras lo pensaba, abrí la puerta del vestuario para entrar, cuando de repente alguien por detrás, con una mano en mi cintura y la otra en la puerta, me empujó hacia adentro y entró detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe frente a mí. El vestuario, cuando no había luz, era un lugar completamente oscuro, sin ventanas. Ni siquiera entraba un rayo de luz. Solo podía oír la respiración de la persona frente a mí. ¿Tú, quién eres? Este es el vestuario del personal. ¿Qué haces aquí? Intenté controlar el tono de mi voz, para no parecer demasiado asustado. Si no, la persona frente a mí se pondría más excitada. No quería que pasara nada esta noche, pero el miedo a lo desconocido seguía ahí. Así que, sin querer, tragué saliva. De repente, él presionó mi nuez. Mi cintura, que quedaba al descubierto, también fue rodeada por su brazo. Profesor Carlos, ¿por qué no me mirabas antes? ¿Es que ellos son más guapos que yo? Víctor, mi mente quedó paralizada, como si un rayo la hubiera alcanzado. 15. Incapaz de pensar en absoluto. No me esperaba que él aún no se hubiera ido, e incluso se había colado hasta aquí. Así que, desde el principio, me había reconocido. Su breve desaparición no fue más que para poder atraparme con más facilidad entre bastidores. Pero aún quería intentar negarlo. Tú, te has confundido de persona, yo no soy ningún profesor. El alfa soltó una risa casi imperceptible, si no hubiera sido porque su pecho, pegado al mío, vibraba, ni me habría dado cuenta. ¿De verdad que no? Pero en ti he olido un aroma familiar. Tonterías, los beta no tenemos feromonas. Yo no he dicho que fuera el olor de las feromonas, es el aroma único del profesor Carlos, un olor que solo yo puedo percibir. Mientras hablaba, su nariz se acercó a mi oreja y olfateó suavemente, como si realmente estuviera oliendo mi aroma. Era muy extraño. ¿Cómo iba a tener yo un aroma especial? Seguro que me estaba mintiendo. Pero, viendo que ya no podía seguir ocultándolo, no tuve más remedio que suplicarle que guardara el secreto. No quería que los demás se enteraran de esto, especialmente esos chismosos de mi residencia. Si ellos se enteraban, quién sabe qué dirían. Probablemente, en poco tiempo, toda la universidad lo sabría. Para entonces, sí que me habría hecho famoso en la universidad. Pero el alfa, después de oír mis súplicas, no accedió directamente, sino que se separó de mí y se dirigió a la puerta. Clic, sonó el ruido de que echaba el cerrojo. Sentí que se me erizaba todo el cuerpo solo por ese sonido. ¿Qué quería hacer? ¿Para qué cerraba la puerta con llave? Intenté retroceder, pero al instante siguiente mi espalda chocó contra un armario metálico. 16. El frío me hizo estremecer, pero el Víctor que apareció frente a mí en el siguiente instante me daba aún más miedo. Volvió a colocar su mano en mi cintura, no entendía por qué su temperatura corporal era tan baja. Sus dedos siempre estaban helados. Al posarse sobre mi piel, no sabía distinguir si su mano estaba más fría o el armario a mi espalda. El profesor baila mejor que todos esos omegas. Eso era obvio, si no bailara bien, ¿cómo iba a seguir trabajando aquí? Pero eso, por supuesto, no podía decírselo a Víctor. ¿Tú, qué quieres? Seguro que el profesor no quiere que los demás sepan que bailas aquí, así que... Víctor no terminó la frase, no sabía si quería que la adivinara o que la completara yo. Pero estaba tan cerca que, en mi confusión,
sentí como si oliera un aroma muy intenso. No era el perfume que a Víctor le gustaba usar, ni el suavizante de mi ropa, era más bien. Víctor, ¿qué aroma tienen tus feromonas? Víctor se quedó paralizado un momento, luego pellizcó la carne de mi cintura. Y sonriendo, dijo, ¿quieres saberlo? Luego le pido a un amigo que te prepare un perfume con mi aroma, para que lo huelas. Es de flor de galanda. Me apoyé en su hombro y olfateé, dando una respuesta segura. Pero al no oír su confirmación, volví a dudar. ¿No es así? Víctor tragó saliva con dificultad y dijo una palabra. Sí, en ese momento, me quedé paralizado. ¿De verdad que sí? ¿Y cómo pude olerlo yo? ¿Acaso los beta no pueden oler las feromonas de los alfa? ¿Sería que yo era un omega oculto? Pero yo no tenía ningún periodo de celo. 17. De repente, mi visión del mundo parecía haberse vuelto anormal. Principalmente porque esto era algo realmente poco común. Profesor Carlos, ¿has olido el aroma de mis feromonas? No, no he olido nada, no digas tonterías. Pero si has podido decir con precisión el aroma de mis feromonas, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicaba? Yo no quería explicar nada, y además, lo que había que resolver ahora era, que me soltara rápido, me dejara cambiarme de ropa, porque si no, hoy ya no podría volver a la universidad, porque la puerta de la universidad cerraría. Parece que somos muy compatibles. Tú, siendo un beta, puedes oler el aroma de mis feromonas, y yo puedo oler el tuyo, así que somos la pareja más compatible. Imposible, todo es una ilusión tuya. Profesor Carlos, ya que tenemos tanta compatibilidad, ¿qué te parece si te redimo? ¿Redimirme? Yo no le había vendido mi cuerpo al dueño del bar. No me hiciera parecer tan patético. Viendo que se hacía cada vez más tarde, no podía seguir demorándome. No sé de dónde saqué fuerzas, pero empujé al alfa y lo aparté. Luego corrí y abrí la puerta del vestuario. Sal, que me quiero cambiar de ropa. Víctor tenía una sonrisa en el rostro que, bajo la luz que entraba de fuera, parecía especialmente siniestra. Transmitía una sensación de obsesión, pero cuando salió de la oscuridad, esa sensación desapareció. Parecía extremadamente inocente. Solo yo sabía que esa inocencia era solo una fachada. En el fondo, era un lobo con piel de cordero. Entonces, que el profesor se dé prisa. Si me captura algún omega, tendrás que venir a rescatarme. 18. No pude aguantar más y cerré la puerta del vestuario, dejando a Víctor fuera. Al mismo tiempo, pareció que también aislé el aroma de sus feromonas. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis piernas estaban tan débiles que casi no podía mantenerme en pie. Me apoyé en la puerta un rato hasta que pude tenerme en pie. Me cambié rápidamente de ropa, me puse la mochila y abrí la puerta. Pero al ver a Víctor fuera, me sorprendí. Luego me ajusté la mochila y seguí caminando hacia la salida. Él, por su parte, me siguió. Me gustas más con tu propia ropa. ¿Acaso lo que llevaba antes no estaba bien? Lo de antes también te quedaba bien, pero prefiero que solo me lo enseñes a mí. Bueno, la verdad es que no podía fiarme de su boca. Cuántas veces había caído en sus trampas por su forma de hablar y aún no había aprendido. Cállate y vete a tu casa. Yo vuelvo a la universidad. Tú no vives en el campus, ¿por qué me sigues? Víctor caminaba a mi lado, con aire informal, y dijo muy seguro, claro que te seré útil, ya lo verás en un momento. 5 minutos después, frente a la puerta principal de la universidad, ya cerrada. Por fin lo entendí. A eso se refería con que siempre habría momentos en que me sería útil. Pues vaya si me fue útil. Vamos, vente a mi casa. Mañana por la mañana te traigo. Sé que mañana no tienes clase a primera hora, así que no te preocupes por llegar tarde. Muy bien, perfecto. Hasta sospechaba que lo había hecho a propósito, esperándome cerca del bar. Pero, ¿iba a hacerle caso tan fácilmente? Mientras buscaba mi DNI en la mochila, Víctor se acercó otra vez. Los hoteles cerca de la universidad no son baratos. ¿Estás seguro de que quieres gastarte el sueldo de una clase de tutoría en una habitación? 19. Muy bien, levanté la cabeza y miré a Víctor con resentimiento. Él conocía muy bien mi punto débil. Podía aguantar penurias, pero no podía gastar dinero. Aunque ahora lo que ganaba ya me daba para mantener a mi hermana y a mí. Siempre temía que en el futuro surgiera algún problema. Siempre quería ahorrar un poco más. Volví a guardar el DNI que había encontrado y, en silencio, seguí a Víctor. Volvimos a la entrada del bar. Subí en silencio al asiento del copiloto de su coche, porque no le gustaba que alguien se sentara atrás cuando conducía. Decía que así se sentía como un chofer. Bueno, no me preguntes por qué lo sabía tan bien, es porque una vez, cuando me llevó, me lo dejó muy claro. ¿Todavía puedes oler el aroma de mis feromonas? Me abroché el cinturón y negué con la cabeza. No, seguro que fue solo una ilusión mía. ¿Cómo va a haber un beta que pueda oler las feromonas de un alfa? No te tomes en serio lo de antes. Me expliqué durante un rato, pero él no me hizo ni caso. Y dijo para sus adentros, parece que no estaba lo suficientemente cerca, o quizás el ambiente no era el adecuado. Cuando lleguemos a casa, lo intentaré otra vez. Miré a Víctor con cautela. No intentes nada. Si es así, mejor déjame bajarme ahora.
Prefiero dormir bajo un puente antes que ir a tu casa. Víctor me miró con oscuridad en la mirada. Era una broma. ¿Por qué te pones así? Si quisiera hacerte algo, ¿no sería cuando vas a darme clase la mejor oportunidad? 20. Me retorcí los dedos. Vale. Víctor conducía muy bien, y además por la noche había poco tráfico, así que pronto llegamos a la villa de los Romero. La verdad es que, aparte de al principio, cuando conocí a la madre de Víctor, el resto de las veces todo fue por mensajes. Si había algo que resolver, normalmente se podía hacer por el móvil, nunca quedábamos. Cada vez que iba, nunca veía a los empleados domésticos. Parecía que en toda la villa solo vivía Víctor. Tampoco tenía muchos amigos, aparte de esos chicos que vi en la universidad, que supongo que serían sus amigos. No recuerdo haber visto a casi nadie más. Víctor, tus padres llevan mucho tiempo sin volver. Cuando me contrató tu madre para ser tu tutor, fue por mensaje. Víctor se volvió a mirarme, no sé si fue mi imaginación, pero creí ver en sus ojos algo de soledad y melancolía. Pero cuando quise mirar con más atención, no había nada. Volvió a mostrarse como siempre lo hacía delante de mí. Están en el extranjero. Mi padre está expandiendo el negocio allí, y ella lo acompañó. ¿Y en tu casa no hay empleados domésticos? ¿Tú mismo limpias? No, ellas vienen en horarios fijos, no se quedan a dormir ni están mucho tiempo. Cuando tú vienes, ya se han ido, por eso no lo sabías. Asentí, indicando que lo entendía. Luego, se me ocurrió otra cosa. ¿Y tampoco sales con tus amigos? Casi nunca los veo. Víctor se acercó a mí. La ventaja de altura de un alfa realmente te hacía sentir un poco intimidado. Profesor Carlos, ¿tan preocupado estás por mí? Pues te lo digo claro, soy una persona muy sola y patética, sin familia que me acompañe, sin amigos, y sin cosas que me gusten. Su mano volvió a mi cintura y me atrajo con fuerza. ¿No quieres compadecerte de mí y estar conmigo? ¿O mudarte aquí a vivir conmigo? 21. Las palabras de Víctor me tomaron tan por sorpresa que, antes de que pudiera reaccionar, él mismo se puso serio, como si ya se hubiera respondido a sí mismo. Bueno, ya sé, para el profesor Carlos, yo solo soy un trabajo. No importa cómo esté mi familia, si alguien me acompaña o si, estando enfermo, alguien me cuida, a él no le importa demasiado. Pero si yo no había dicho nada. Pero lo entiendo. Después de todo, soy una persona sin mucha moral, que no se esfuerza lo suficiente en los estudios, de mal genio, y que no consigue amigos sinceros. Las consecuencias que sufro ahora son por mi culpa, lo entiendo. Mientras hablaba, Víctor bajaba la cabeza. ¿Quién sabe si estaría llorando en secreto? Me estaba volviendo loco. ¿Por qué tenía que ser tan dramático? Pero si decía que yo no pensaba eso, seguramente en el siguiente momento me pediría algo aún más exagerado. Quizás algo peor que mudarme con él. Pero si no decía nada, parecía que no tenía corazón. Después de todo, su madre me pagaba muy bien y me había ayudado mucho cuando estaba en dificultades. 22. Víctor, yo no pienso eso. Además, eso no tiene que ver contigo. Al fin y al cabo tus padres están ocupados con el trabajo. ¿Y los amigos? Bueno, ¿no tienes buenos amigos en la universidad? Víctor levantó la cabeza, como conteniendo las lágrimas. Ellos solo son mis amigos por mi dinero, en el fondo no son sinceros. Ah, sí. ¿De verdad existían esas cosas? Pensaba que eso solo pasaba en las novelas o en las series. Parece que Víctor no tenía muy buena suerte con las amistades. Aunque yo tampoco es que tuviera muchas. No pasa nada, yo puedo ser tu amigo. Total, los dos estamos solos. Víctor me miró de reojo, con una mirada oscura e inescrutable, como si en sus ojos hubiera emociones indescifrables. De repente me di cuenta de que él ya no era el mismo Víctor de hace medio año. En todos los aspectos, había diferencias. Pero, profesor Carlos, yo no quiero ser solo amigos. Lo que me falta es un novio. Víctor se acercó de nuevo, me empujó contra la pared, acercándose mucho. Tan cerca que ese aroma a flor de galanda volvió a aparecer. Yo también, como si me hubiera afectado la intensidad de las feromonas del alfa. Empecé a sentir calor por todo el cuerpo. Mi mirada se nubló. Abrí mucho los ojos, intentando ver claramente a Víctor, pero era un esfuerzo inútil. Nunca antes había sentido lo que sienten los omega afectados por las feromonas. Ahora lo entendía perfectamente. ¿Vuelves a oler el aroma de mis feromonas? Mis brazos, débiles, se apoyaron en los hombros de Víctor. Finalmente, cuando quise acercarme a él y apartarlo, todo se volvió negro y me desmayé. Justo antes de perder completamente la conciencia, pareció oír la voz angustiada de Víctor. Bien merecido lo tenía. Siempre le gustaba verme nervioso y desconcertado. Ahora por fin le tocaba a él. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Y por qué pudo oler de repente mis feromonas? Cuando me desperté, aturdido, vi a dos personas junto a la ventana. El médico estaba recogiendo sus cosas, al oír la pregunta de Víctor. Respondió con calma, esto también ha ocurrido en algunos casos anteriores. Lo más probable es que su compatibilidad sea muy alta, lo que hace que el beta pueda oler las feromonas del alfa, mostrando síntomas similares a los de un omega afectado por las feromonas. Pero en esencia, él sigue siendo un beta,
no tiene las capacidades de un omega ni su glándula, y no puede recibir el consuelo de un alfa. Si el estímulo es demasiado fuerte, se desmaya. ¿Y la posibilidad menos probable? Esa sería que él sea un omega, pero que durante su diferenciación, por alguna razón, se convirtió en un híbrido entre beta y omega, con características de ambos. Estos casos son raros. Cuando se recupere, que vaya al hospital a hacerse un chequeo completo. De acuerdo. Cuando el médico se iba, de repente se volvió y añadió: aunque sé que cuando la pasión es intensa es difícil controlar las feromonas, en una situación como esta, tanto para él como para usted, es mejor contenerse. Yo, que quería abrir los ojos, al oír esto, los cerré de inmediato. La verdad es que podía haberse ahorrado esta frase, si total nosotros no estábamos en ese momento de pasión. 24. Algo que era normal, con eso se volvía muy turbio. La puerta se volvió a cerrar y Víctor regresó. No dijo nada, solo se acercó a mi lado y me tocó la cara. Profesor Carlos, ¿sigues sin despertarte? ¿Quieres hacer de la bella durmiente y esperar a que te dé el beso de despertar? Por mí no hay problema, lo que no sé es. Abrí los ojos de inmediato y lo miré con precaución. Efectivamente, esta persona estaba demasiado cerca. Parecía que realmente quería cumplir su deseo. Vaya, ya estabas despierto. ¿Has oído lo que dijo el médico? Sí. Entonces, busca un día que no tengas clase y ve conmigo al hospital a hacerte un chequeo. Ya te lo dije, la primera vez que te vi pensé que eras un omega. ¿Quién iba a decir que eras un beta? Víctor se sentó en la cama. Puede que realmente seas un omega, pero que no te diferenciaste correctamente. Imposible, yo no he tenido esta reacción con nadie más, solo contigo. Entonces, quizás es que yo te gusto mucho y solo me respondes a mí. Este tipo, ¿cómo iba a gustarme tanto? Bueno, esta noche te quedas a dormir aquí. Yo me voy a la habitación de invitados, que está justo al lado. Solo entonces me di cuenta de que la habitación en la que estaba era la de Víctor. Mejor yo me voy a la habitación de invitados, tú quédate en tu cuarto. Profesor Carlos, si tanto insistes, mejor dormimos los dos en la misma habitación. Al oír esto, inmediatamente me arropé bien con la manta, y me acosté en silencio, cerrando los ojos. Vete rápido a tu habitación a dormir, que yo me voy a dormir. Cuando te vayas, apaga la luz. Gracias. 25. Cuando se trataba de ir al hospital a hacerme un chequeo, Víctor encontró un día en el que no tenía clase y me llevó directamente. Pero los resultados no fueron como él esperaba. Yo era simplemente un beta, sin características de omega. Después de que salieran los resultados, Víctor no dejaba de mirarlos, con el ceño fruncido. Supuse que no debería estar muy contento. Así que, pretendiendo estar tranquilo, dije, la verdad, ya lo había pensado, ¿cómo iba a ser un omega? Tampoco me tomaré en serio lo que dijiste antes. Seguiré siendo tu tutor con normalidad, y actuaremos como si lo que ha pasado en este tiempo no hubiera ocurrido. Después de todo, no había muchas posibilidades para nosotros, así estaba bien. Yo podía ganar dinero y mantener a mi hermana y a mí. Sí, después de este tiempo de tutorías, Víctor quería cambiarme, también estaba bien. Como mucho, me pondría a bailar más horas en el bar. Quizás desde el principio ya había contemplado esta posibilidad, así que no me sentía muy triste. Solo que Víctor parecía tener dificultades para aceptarlo. Justo cuando pensaba que él aceptaba lo que yo decía, de repente, con rabia, arrugó el informe de la revisión y lo tiró a la papelera. ¿Qué significa eso de actuar como si no hubiera pasado nada? Lo que tienes que hacer es olvidar lo que acabas de decir. Lo que has dicho, yo no lo he oído, y en el futuro no volverás a mencionarlo. La actitud de Víctor me dejó desconcertado. Este tipo, ¿en qué estaba pensando? Realmente era difícil de entender. ¿No te importa? ¿Qué es lo que no me importa? Que no sea un omega. Parecías desear que lo fuera. 26. ¿Qué va? Si yo solo estaba mirando tu informe médico. Mira en qué te has convertido, desnutrido y con problemas de estómago. ¿Es que no comes? A partir de ahora, comes en mi casa antes de irte. Víctor me sacó del hospital, refunfuñando como una abuelita. Me di cuenta de que, después de este encuentro, hablaba aún más que antes. Y también parecía haber mejorado un poco su carácter. Que seas beta u omega no afecta a que me gustes. Aunque fueras un alfa, me seguirías gustando. Pues si fuera un alfa, no te haría caso. Dije esto en broma, y recibí una mirada de reproche de Víctor. La verdad, me alegro aún más de que solo seas un beta. Así no tendrás que pasar otra vez por la influencia del celo de los omega a los 20 y tantos. No quiero verte así, así que esto es mejor. Y además, esto demuestra que yo te gusto mucho, si no, ¿cómo ibas a ser el único cuyo aroma puedo oler? Eso prueba que soy especial para ti. Bueno, su forma de consolarse también era única. Al menos no la había visto en nadie más. Pero este tipo, a partir del examen médico, parecía haberse obsesionado conmigo, y encontró una razón para que me mudara con él. Pero yo lo rechacé rotundamente. Solo soy tu tutor. Mudarme a tu casa no es apropiado. ¿Por qué no? Mirando a Víctor, que insistía en acompañarme al comedor universitario, me dolía la cabeza.
¿Es que no sabía lo llamativo que era? Desde que empezó el curso, era un personaje habitual en el muro de las confesiones. 27. Y ahora, además, me había incluido a mí. No sabía si era bueno o malo, porque no es apropiado, y además, no vengas a buscarme tan a menudo. Mira cuánta gente te está mirando. Que miren, si mirar no hace que me quite un trozo de carne. Quiero comer con mi mujer, ¿acaso le molesto a alguien? Al oír la palabra mujer, mis pupilas se contrajeron. Inmediatamente, le tapé la boca con la mano. ¡Qué disparate! ¿Quién es tu mujer? No digas tonterías. Víctor me agarró la mano de inmediato, no podía liberarme. ¿Cómo que no? Si ya te he abrazado, hemos dormido juntos, solo nos falta besarnos. ¿Qué? ¿Nos besamos ahora, cuando hemos dormido juntos? Tú dormiste en mi cama, y yo también he dormido en mi cama. ¿Eso no significa que hemos dormido juntos? Este tipo tenía demasiadas excusas. No podía ganarle, de verdad. Aunque yo rechacé unilateralmente que Víctor me llamara su mujer, él básicamente hacía lo que le daba la gana. En pocos días, por toda la universidad se corrió la voz de que el alfa recién llegado estaba persiguiendo a un beta de segundo año. Y luego empezaron a preguntar qué clase de persona era yo. Gracias a la popularidad de Víctor, me hice un poco famoso en la universidad. Pero a los pocos días, otros chismes hicieron que el tema perdiera interés. Mi vida volvió a la tranquilidad. Pero el entusiasmo de Víctor no disminuyó en absoluto. Incluso se volvió más intenso. O se hacía la víctima o se portaba bien. O usaba el método de las feromonas para tentarme. Esta última opción era especialmente efectiva. Solo con oler sus feromonas, mis piernas flaqueaban. Y entonces él podía aprovechar para molestarme en el asiento trasero del coche. 28. Otra vez, Víctor me abrazaba, con las manos temblorosas mientras me arreglaba la ropa en la cintura. Luego se pegó a mi cuello. Su voz era ronca y áspera. Profesor Carlos, ¿cuándo vas a aceptar salir conmigo? ¿Tú, acaso ahora no haces lo que quieres? ¿Qué diferencia hay si acepto o no? Víctor volvió a besarme el cuello, se apoyó en mi nuez. No es lo mismo. Si no aceptas, no puedo besarte. Me quedé paralizado. ¿Así que por eso se había estado conteniendo? ¿Tenía principios? Siempre estaba haciendo estas cosas. ¿O no tenía principios? Insistía en que teníamos que estar en una relación para poder besarnos. Le golpeé con fuerza en la cabeza. Pues sigue aguantándote. Justo cuando me disponía a bajarme del coche para volver a la universidad, alguien golpeó la ventana. Y muy rápido. A Víctor le molestó y no quería abrirla. Pero yo temía que fuera la policía a ponerle una multa, así que le di un codazo, señalándole que mirara. Pero, al abrir la ventana, vi a varias personas fuera, que me resultaban familiares. Antes de que pudiera ver bien, uno de ellos se acercó y le dijo a Víctor con una sonrisa: «Oye, tío, últimamente es imposible quedar contigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te gusta tanto estudiar? ¿Todavía no te has ligado a tu tutor? Si no quieres salir de copas, está bien, pero ¿por qué tampoco vienes a las carreras? ¿Nos estás dejando de lado?». Antes de que Víctor pudiera cerrar la ventana, le di una palmada en el hombro. Asomé la cabeza por encima de él y lo miré fijamente. «Oye, ¿y estos no son los amigos que decías que no tenías?». 29. Yo, unilateralmente, rompí mi relación con Víctor. ¿Por qué digo unilateralmente? Porque él no notaba en absoluto que yo estaba enfadado. Seguía pegado a mí como si nada. Y además, me explicó lo de su mentira. La verdad es que no mentí, porque ellos son malos amigos, no buenos amigos. ¿Tus amigos saben que dices eso de ellos? Víctor no mostró el más mínimo remordimiento y dijo con orgullo: «No les importará sacrificarse un poco por mi misión de conquista». Realmente no sabía cómo contestarle, porque si le decía algo, luego se enfadaría y me echaría la culpa a mí. Así que era mejor guardar silencio. Pero, ¿la verdad, no me gustaba? Claro que sí. Quizás fue cuando me defendió frente a mis compañeros de habitación en clase, o la primera vez que me mostró su vulnerabilidad, o cuando me hacía reír una y otra vez. En fin, en el día a día, ya me había conquistado, solo que todavía tenía mis dudas. Quizás, con la situación económica de la familia de Víctor, con solo un poco, mi hermana y yo podríamos vivir tranquilos el resto de nuestra vida. Pero, ¿podría vivir en paz con eso? Yo prefería que nuestro amor fuera en igualdad de condiciones, pero también lo sabía. Eso era imposible, solo que no quería, después de estar con él, renunciar a ciertas cosas. Así que había cosas que debía dejar claras desde el principio. «Víctor, quiero hablar contigo en serio sobre esto. Quizás no te guste que baile en el bar, pero te lo digo claramente, incluso si salimos, voy a seguir haciéndolo». 30. Porque es la forma más rápida de ganar dinero para los estudios y la vida de mi hermana y mía. No puedo renunciar a eso por estar contigo. Quizás para ti es una miseria, podrías dármela, pero yo no quiero. La expresión de Víctor se volvió seria, supe que me estaba escuchando, pero también supe que lo estaba pensando seriamente. Podía enfadarse, molestarse, decir que no sabía aprovechar los recursos a mi alcance, pero yo no quería que nuestra relación fuera de utilización. ¿Acaso la pareja no es para quererse, no para usarse? Así que, si no puedes aceptarlo,
mejor no empezamos. Paremos a tiempo, será mejor para los dos. Víctor levantó la cabeza de repente, con una mirada obstinada y feroz, como acusándome de haberlo dejado todo tan claro, o quizás reprochándose a sí mismo no haber sabido ver cómo era la persona. Pero, en el fondo, yo siempre había sido así, sin importar cómo fuera el Carlos que él había conocido antes. El Carlos de ahora era el verdadero. Parece que ya tienes una respuesta. Entonces, no molesto más. He sido muy feliz este tiempo, espero que tú también. Al girarme para irme, Víctor me agarró del brazo y me jaló con fuerza hacia él. Fue tan rápido que no supe qué pasó. Su mano ya estaba en mi nuca, y nuestros labios se juntaron con fuerza. Sentí que, como descargando su rabia, me mordió el labio inferior, y luego, como si le diera lástima, lo rozó suavemente con sus labios. 31. Profesor Carlos, qué cruel eres. ¿Acaso si digo que no lo acepto, te irás sin mirar atrás? ¿Es que no puedes quejarte o algo? Quise decir que no necesariamente, pero no podía abrir la boca, sobre todo no podía hablar. Solo podía quedarme mudo. Yo no he dicho nada y tú ya lo sabes todo. ¿Por qué sabes tanto? ¿Te crees muy listo? La verdad es que sí, ¿no? Si no, no habría entrado en esta universidad, ni habría sido su tutor. Que te calles. Ya sé que no puedo esperar palabras bonitas de tu boca, solo sabes enfadarme. Ahora te informo oficialmente, no me importa que bailes en el bar, pero tienes que asegurarte de no conocer a otros alfa. Los beta tampoco, y los omega tampoco. Además, iré a recogerte cada noche después de trabajar. No lo rechaces, y no me digas que es mucha molestia. No me parece una molestia, ni me parece un esfuerzo. Con poder recogerte, soy feliz. De acuerdo, tampoco pensaba rechazarlo. ¿Y tú dices que yo me invento cosas? ¿Acaso tú no estás también inventándote lo que pienso? Víctor volvió a morderme el labio, y al verme fruncir el ceño, soltó. Aprendido de ti. Una vez aclaradas las cosas, me sentí más aliviado. Era cierto, los problemas que se podían solucionar hablando no eran problemas. Pero este tipo, una vez definida la relación, no podía esperar. No se conformaba con solo besarme, y al final fue mi advertencia lo que lo calmó. Profesor Carlos, ¿cuándo me llevas a conocer a tu hermana? ¿Para qué quieres conocer a mi hermana? Tú no tienes padres, tu hermana es tu familia. Para casarse hay que conocer a la familia, ¿no? Víctor, ¿no estarás pensando demasiado? ¿Demasiado? Para nada. Epílogo, el diario de Víctor Romero. 1. Ya han salido las notas de selectividad y a él no le importó nada. Ni siquiera me ha preguntado cómo me fue. ¡Qué hombre tan despiadado! Día 35 extrañando a Carlos. 2. Me he inscrito en su universidad. Mi madre me preguntó por qué no me iba al extranjero. Le dije que tenía que conquistar a mi esposa. Me dijo que me había vuelto loco por estudiar. Ella es la que está loca, mi objetivo es clarísimo. Voy a conquistar a Carlos. 3. Le pedí a mi madre que contratara de nuevo a Carlos como mi tutor. Dijo que en la universidad ya debería ser capaz de estudiar por mi cuenta. Le dije que si no quería que fuera al extranjero a molestar a ella y a mi padre en su mundo de dos, que mejor se apurara en arreglar las cosas. J.E., el profesor Carlos vino con su mochila. 4. El profesor Carlos baila muy bien, pero se vería aún mejor bailando solo para mí. ¿Cuándo podré encerrarlo en mi habitación para que baile todo el día? Fin.